2.000 millones. Ese es el número de veces en este planeta que se estará tomando una Coca-Cola el día de hoy. No este año, no este mes, hoy, en las próximas 24 horas, mientras duermes, mientras trabajas, mientras ves este video. 2.000 millones de personas van a abrir una lata, una botella, un vaso y van a tomar exactamente el mismo líquido que un farmacéutico adicto a la morfina inventó por accidente en una farmacia de Atlanta en 1986. Hay solo 2 países en el mundo donde Coca-Cola no se vende oficialmente, solo 2, Cuba y Corea del Norte. En todo lo demás, sin excepción, está disponible. Eso significa que Coca-Cola llegó a más lugares que la mayoría de los gobiernos, que las Naciones Unidas y que casi cualquier religión organizada. No es una bebida, es la red de distribución más grande de la historia de la humanidad con un producto de consumo. Vale hoy en día 250 mil millones de dólares. Su fórmula está guardada en una bóveda de acero en Atlanta, que solo 2 personas en el mundo la conocen completa. Y esas 2 personas, por protocolo interno de la empresa, nunca pueden viajar en el mismo avión. Porque si ambas murieran al mismo tiempo, el secreto más valioso de la historia empresarial desaparecería con ellos. ¿Cómo construyes algo así? ¿Cómo pasa una bebida de 9 vasos vendidos el primer día a 2.000 millones diarios en 138 años? La respuesta no es el sabor, no es el precio, no es la tecnología. La respuesta es una historia de obsesión, de guerras, de uno de los mayores errores corporativos de todos los tiempos y de una máquina publicitaria que literalmente rediseñó la cultura global a su imagen. Esto es Coca-Cola y en los próximos minutos vas a entender por qué lo que parece un simple refresco es en realidad el experimento de manipulación emocional más exitoso que el ser humano ha ejecutado jamás. En Atlanta, Georgia, 1886, Jan Steve era un farmacéutico y médico que había servido en la guerra civil del lado confederado. Durante la guerra había recibido una herida de sable en el pecho y para calmar el dolor crónico que le quedó había desarrollado una dependencia severa a la morfina. Era en el contexto de su época un adicto que buscaba desesperadamente una salida. Pemberton era también un inventor compulsivo. Había creado decenas de preparados medicinales que prometían curar desde la calvicie hasta los dolores de cabeza, pero ninguno había funcionado del todo. Pero en 1885 algo le llamó la atención: el vino de coca, una bebida europea que mezclaba vino con extracto de hoja de coca y que era enormemente popular como tónico energizante. Pemberton quiso hacer su propia versión americana. El problema llegó en 1886. Cuando Atlanta aprobó una ley de prohibición del alcohol. Pemberton tuvo que retirar el vino de su fórmula y añadió nuez de cola, una semilla africana rica en cafeína. El resultado era un líquido espeso, oscuro, de sabor intenso y extraño. Lo llevó en una farmacia local y le pidió al encargado que lo mezclara con agua simple para venderlo como tónico medicinal. Un empleado, por accidente o por curiosidad, mezcló el jarabe con agua carbonatada en lugar de agua normal. Pemberton lo probó, el resultado era distinto a cualquier cosa que hubiera tomado antes. Burbujeante, intenso, con un retrogusto que tardaba en irse. No era exactamente medicina, pero tampoco era exactamente una bebida. Era algo totalmente nuevo. Y ese accidente en una farmacia de Atlanta se convertiría en el producto más vendido en la historia del planeta. Pemberton le pidió a su socio contable, Frank Robinson, que le diera un nombre y lo escribiera a mano. Robinson eligió Coca-Cola por los 2 ingredientes principales y diseñó el logo en caligrafía spenceriana. Esa letra cursiva y elegante que con mínimas modificaciones sigue siendo hasta el día de hoy el logo de la marca. En su primer año de ventas, Coca-Cola vendió un promedio de 9 vasos por día, solamente 9. Hoy vende 2.000 millones. Pemberton murió en 1888, 2 años después de crear su bebida, sin haber visto nada de lo que vendría. Antes de morir casi en la ruina, vendió la fórmula en partes a distintos compradores, un empresario de Atlanta llamado Asa Green Candler. Candler terminó reuniendo todas las partes por unos $2.300. Este hombre que no inventó nada sería el que convertiría Coca-Cola en un fenómeno nacional. Candler era ante todo un vendedor extraordinario y entendió algo que Pemberton nunca había comprendido del todo. Coca-Cola,
no debía venderse como medicina, debía venderse como un placer, como refresco, como algo que la gente quisiera tomar no porque lo necesitara, sino porque lo deseara. Fue uno de los primeros empresarios en la historia en comprender la diferencia entre vender una necesidad y vender un deseo. Su primera gran estrategia fue regalar cupones para vasos gratis de Coca-Cola. Miles de cupones distribuidos por toda Atlanta, luego por todo el sur de Estados Unidos. La lógica era simple y brutal: que la gente la pruebe una vez y que vuelva. Porque Candler sabía que el producto, una vez en la boca, hacía el resto del trabajo solo. Esta técnica, que hoy llamaríamos marketing de adquisición, era completamente revolucionaria en 1890. Candler también fue el primero en convertir la publicidad en una inversión sistemática, no en un gasto ocasional. Destinaba el 20% de todos sus ingresos a publicidad en una época en que donde las empresas apenas consideraban esta categoría. Calendarios, carteles, bandeja de metal, sombrillas y todo con el logo de Coca-Cola. El objetivo no era solo que la gente conociera la bebida, era que la vieran en todas partes, en todo momento, hasta que la marca se volviera inseparable de la vida cotidiana. Para 1895, apenas 9 años después de los 9 vasos diarios de Pemberton, Coca-Cola se vendía en todos los estados de la Unión Americana. Candler había creado el primer sistema de distribución nacional de una bebida en la historia del país, y lo había hecho sin redes sociales, sin televisión, sin internet, solo con la convicción de que si conseguía que la gente lo probara una vez, el producto haría el resto. Hay una bóveda en el Museo de Coca-Cola en Atlanta, una bóveda real de acero con control de acceso biométrico. Dentro, según la empresa, esta fórmula original de Coca-Cola escrita a mano en papel. La empresa llama a esta fórmula Merchandising 7X y su protección es, sin exageración, una de las operaciones de seguridad corporativa más elaboradas del mundo. Durante más de un siglo, Coca-Cola tomó una decisión que va completamente contra la lógica empresarial moderna: nunca patentar su fórmula. Una patente hubiera dado protección legal, pero también hubiera obligado a revelar los ingredientes al venderse luego de 20 años. En cambio, eligieron el secreto comercial, una categoría legal que no tiene fecha de vencimiento siempre que el secreto se mantenga, y lo han mantenido durante más de 138 años. Solo 2 ejecutivos de la empresa conocen la fórmula completa en cada momento. Sus identidades son confidenciales. Existe una política interna no escrita. Nunca viajan juntos, nunca en el mismo vuelo, nunca en el mismo vehículo. Si algo le ocurriera a uno, el otro sería el único custodio de la información más valiosa de la historia de la alimentación. Es un protocolo que suena a película de espionaje, pero que la empresa lo aplica con total seriedad. En 1985, Coca-Cola cometió el error más famoso de su historia. Después de años perdiendo terreno frente a Pepsi en estudios de sabor a ciegas, decidieron cambiar la fórmula. Lanzaron la New Coke, una versión más dulce y más suave diseñada para ganar esa prueba de sabor. La reacción del público fue inmediata y devastadora. No era solo un disgusto, era furia, era duelo. La gente lloraba en cámara de televisión, llamaban a la empresa diciendo que le habían quitado algo que era suyo. En 79 días, Coca-Cola revirtió la decisión y relanzó la fórmula original como Coca-Cola Classic. Fue uno de los mayores fracasos de marketing de la historia, pero también una de las lecciones más profundas sobre el poder de la identidad de la marca. La gente no tomaba Coca-Cola por su sabor, la tomaba por lo que ese sabor representaba. Y cuando lo cambiaron, no cambiaron una bebida, rompieron un vínculo emocional y el mundo no se los perdonó. Otro dato que muy pocas personas saben es que la imagen moderna de Papá Noel, ese anciano robusto de barba blanca y vestido rojo, no viene de ninguna tradición religiosa medieval ni de ningún folclore europeo. Viene de Coca-Cola. En 1931, la empresa contrató a un ilustrador para crear la imagen de Santa Claus, para asociar la bebida con la calidez navideña. El ilustrador dibujó un hombre jovial, de mejillas rosadas, con el rojo exacto del logo de Coca-Cola, y esa imagen se distribuyó en revistas de todo el mundo durante décadas. Hoy es la imagen de Santa que tiene en la cabeza prácticamente toda la humanidad. Este episodio no fue una casualidad, fue parte de una filosofía publicitaria que Coca-Cola desarrolló antes que cualquier otra empresa del planeta. No vender el producto, vender el momento en el que el producto aparece. No la Coca-Cola, la felicidad alrededor de la Coca-Cola.
la amistad, la familia, el verano, la celebración. La empresa no vendía una bebida, vendía una versión aspiracional de la vida, y la bebida era simplemente la excusa para estar en ese momento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Coca-Cola emitió una orden interna que cambió el curso de la expansión global de la empresa. Todos los soldados americanos en el frente deben poder acceder a una Coca-Cola por 5 centavos, sin importar dónde estén. La empresa instaló 64 plantas embotelladoras cerca de los frentes de batalla, y cuando los soldados volvieron a casa, volvieron con el hábito y lo llevaban con ellos a cada rincón del planeta. La internacionalización que siguió no fue solo comercial, fue cultural. Coca-Cola llegó a países que ante muchas embajadas. Fue uno de los primeros productos occidentales en entrar a China tras la apertura económica de los años 70. Estuvo presente en la caída del muro de Berlín. Aparece en el fondo de imágenes históricas de prácticamente todos los momentos definitorios del siglo XX, no como protagonista, como testigo omnipresente, como parte del paisaje permanente de la civilización moderna. La campaña Hilltop de 1971, aquella donde jóvenes de todo el mundo, en una colina que querían comprarle una Coca-Cola al mundo, es considerada por los expertos en publicidad como uno de los anuncios más influyentes de la historia. No vendía refresco, vendía paz. Vendía la utopía de un mundo donde las diferencias desaparecen alrededor de una botella. Era una propaganda emocional de la más alta calidad y funcionó de una manera que ningún político, ninguna organización internacional había logrado jamás. Y ningún imperio existe sin ningún rival a la altura. Y la de Coca-Cola tiene nombre, logo azul y más de un siglo de guerra fría comercial a sus espaldas. Pepsi nació en 1893, apenas 7 años después de Coca-Cola, y durante décadas jugó el papel de eterno segundo lugar. Pero en los años 80 lanzó el Pepsi Challenge, una prueba de sabor a ciegas en centros comerciales de todo el país. El resultado sacudió la industria. La mayoría de las personas elegía a Pepsi cuando no sabía qué estaban bebiendo. Era una herida directa en el orgullo de la empresa más poderosa del mundo. Aquel desastre de 1885 que ya conocemos. Pero la guerra no terminó ahí. Se trasladó a los precios, a los contratos de exclusividad con estadios y universidades, a las estanterías de los supermercados, al espacio publicitario durante el Super Bowl. La guerra de las colas fue durante décadas el conflicto comercial más estudiado en la escuela de negocios del mundo. Y Coca-Cola la ganó, no por sabor, sino por identidad. Porque Pepsi podía ganar la prueba ciega, pero nunca pudo ganar la prueba con los ojos abiertos. Sin embargo, el mayor desafío del siglo XXI no vino de Pepsi, vino de un cambio cultural profundo. El mundo comenzó a preocuparse por la salud. El azúcar se convirtió en el enemigo público número 1 de la alimentación. Los gobiernos comenzaron a grabar las bebidas azucaradas. Los jóvenes empezaron a migrar hacia las aguas saborizadas, kombuchas, bebidas energéticas sin azúcar y demás. El producto que había definido el siglo XX de repente parecía un rezago del pasado en el siglo XXI. La respuesta de Coca-Cola fue ampliar su portafolio de forma agresiva. Compraron Dasani, Vitamin Water, Costa Coffee y decenas de marcas más. Hoy la empresa de Coca-Cola vende más de 500 marcas distintas en todo el mundo. La bebida roja es solo la punta visible de un iceberg corporativo que abarca prácticamente cada categoría de bebidas que existe en el mercado global. Y aún así, con todo ese portafolio, con toda esa diversificación, Coca-Cola original sigue siendo el motor. Sigue siendo la razón por la que la empresa vale más de 250.000 millones de dólares. Porque hay algo en esa fórmula guardada en una bóveda en Atlanta que ningún laboratorio, ningún algoritmo y ningún competidor ha podido replicar del todo. Algo que no es solo química, es memoria, es emoción, es la primera que tomaste. Coca-Cola nos enseña algo que ningún libro de negocio puede resumir en una fórmula, que el producto más poderoso del mundo no es el que mejor sabe en una prueba de laboratorio, es el que logra instalarse en los recuerdos de las personas. Pemberton creó una bebida buscando liberarse de una adicción. Candler la convirtió en un negocio, y en algún punto del camino Coca-Cola dejó de pertenecer a sus dueños y empezó a pertenecer a todos. Ese es el mayor truco de magia en la historia del marketing, hacer que la gente sienta que es algo suyo. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal porque cada semana te traemos historias realmente impactantes.